Esta tarde se espera que el partido Alianza Verde se reúna, todavía están mirando si pueden alcanzar ese consenso para reunirse y decidir qué van a hacer, si se quedan con el gobierno, como está estipulado incluso ante el Consejo Nacional Electoral cuando se declararon en apoyo al actual gobierno del presidente Gustavo Petro, o si deciden partir cobijas e irse a la independencia. Por eso es importante dar esta discusión aquí en Sigue la W con dos congresistas del Partido Alianza Verde que tienen dos posturas distintas, y todo esto también lo está viviendo el Partido Liberal, y a propósito de ello se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Recordemos que también el expresidente César Gaviria dijo a su bancada, bueno, tenemos que irnos a la independencia, pero sabemos que allí también la situación es difícil, porque muchos dicen: César Gaviria, usted no va más, deje de darnos órdenes. Así que vamos a tomar las cosas a conciencia, y en ese dilema están los verdes y los liberales. Entonces, esto dijo el presidente Gustavo Petro: la convención liberal debe decidir democráticamente si el partido se mantiene en la corriente neoliberal a lo Milei, lo cual en mi opinión personal sería un anacronismo, o pasa a ayudar a construir una corriente progresista en Colombia que saque a nuestro país de la violencia y la desigualdad. Mi propuesta para organizar un frente amplio entre el pacto, el Partido Verde, que está en la misma disyuntiva que el liberalismo y las fuerzas que quieren sumarse bajo el objetivo de paz, progreso y democracia, es más pertinente que nunca. Estas fuerzas lograron mayoría en las elecciones locales, ya ganaron la presidencia en 2022 y pueden volver a ganar la presidencia en 2026. Y finaliza diciendo: se abre camino la paz y los cambios sociales propuestos, es hora de profundizarlos. Una Colombia profundamente democrática y equitativa es el verdadero camino de la paz. Y por eso queremos saludar a los congresistas del Partido Verde. Santiago Osorio, representante de la Cámara, buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes, un saludo especial para ti, para Paola Herrera y por supuesto para todos los oyentes de la W Radio. Y representante Alejandro García, gracias por acompañarnos. A mi compañero Santiago Osorio y a ustedes en la mesa. Inicio con este trino también de Santiago Osorio, quien decía: no es momento de tibiezas, el Partido Verde es un partido de vanguardia, de agenda progresista y de absoluta defensa de causas similares a las que defiende el gobierno. ¿Usted por qué es partidario de quedarse en la coalición de gobierno desde el Partido Alianza Verde, representante Santiago? Por muchos motivos. Primero, yo aclaro precisamente en ese trino que este es un partido progresista y de vanguardia, sencillamente porque desde la misma constitución del Partido Alianza Verde en el 2005, que precisamente de la Alianza Democrática M19, pues ahí se desprenden una serie de hechos programáticos claros en materia de por qué debemos seguir respaldando el gobierno. Este gobierno llega con tres ideas claras. Número uno, apostarle a una política de paz total. Número dos, apostarle a unas medidas y unas políticas públicas en defensa del medio ambiente, pero adicionalmente este es un gobierno con una vocación absolutamente entregada a sacar adelante un gran acuerdo para que la educación, desde todos sus aspectos y puntos de vista, sea una ley estatutaria, esa gran reforma a la educación. Tres asuntos absolutamente importantes que también han sido banderas del Partido Alianza Verde, y que luego de esa decisión que nosotros tomamos en septiembre del año 2022 de declararnos bancada de gobierno, pues no podemos hacernos a un lado a estos hitos históricos en donde además hemos contribuido a través de diferentes propuestas y proposiciones a la construcción de este tema. Desde el principio, nosotros sabíamos que el reto de sacar adelante las diferentes reformas iba a ser un reto gigante, porque es que estamos tocando, primero, conglomerados económicos que han manejado y que han, de cierta forma, mercantilizado los derechos de los colombianos. Y segundo, porque es que hacer un cambio y una transformación en Colombia es absolutamente difícil. En ese orden de ideas, creo que primero, el Partido Alianza Verde, desde esa genética, desde esa raíz, ha estado absolutamente relacionado a lo que significa hoy este primer gobierno progresista en el país. Y segundo, también es algo que yo quisiera honrar con los ciudadanos que me dieron la confianza en la última elección a la Cámara de Representantes. Yo visité 27 municipios en el departamento de Caldas, dejando absoluta claridad de que este Congreso de la República debería sacar adelante un paquete de reformas. En ese orden de ideas, esas reformas deberían estar orientadas a mejorar el sistema de salud, a generar acceso a todo lo relacionado en materia laboral y a una mejor educación, y en esa línea debemos mantenernos. Representante Alejandro García, usted dice algo que se alinea un poco más con sus compañeras Catherine Miranda, Catherine Jubinado, y es: vayámonos a la independencia, ya no hacemos parte de esa coalición del gobierno. ¿Por qué? Sí, de
de hecho, de facto, ya algunos hemos venido tomando posiciones independientes. El Partido Verde es un partido de tendencias, algunos nos acercamos al mismo desde el 2010, cuando llega Antanas Mockus, y van llegando figuras que enriquecen y fortalecen el partido. Y cuando uno es partido de gobierno, de alguna forma participa en la gestión de sacar las cosas adelante, pero también puede tramitar internamente las diferencias, las dificultades, los puntos de vista. Lo que hemos encontrado es que ha sido realmente difícil poder tramitar las inquietudes, las diferencias, las proposiciones, y en ese sentido, con el paso del tiempo, consideramos y hemos tenido momentos de coyuntura que cada vez nos llevan a que seamos más, que consideremos que lo mejor es irnos a un partido en independencia, en el sentido en que aquellas cosas que consideramos que se pueden acompañar al gobierno nacional se acompañan, pero aquellas sobre las cuales tendremos reparos podamos también separarnos. Eso es a donde queremos llegar para actuar con mucha más tranquilidad. La semana pasada básicamente nos sacaba en cara el ministro de Salud: bueno, y ustedes acá, ¿por qué no acompañan la reforma? Básicamente, ¿por qué no son un comité de aplausos, se sientan y apoyan y votan si acá son partido de gobierno? Y eso fue como el último momento de crisis que hemos tenido como partido frente a la relación con el gobierno, que definitivamente a muchos de nosotros nos da realmente mayor tranquilidad el que seamos un partido en independencia y nos permitan actuar como tal. Preguntarle qué es lo que pasa con el gobierno Petro, con el presidente, con sus ministros, porque aquí en diálogo con Sigla W hemos hablado con Catherine Juinado, con Catherine Miranda, con Duvalier, con la representante Carolina, y varios de ellos nos dicen: oiga, es que el presidente no nos está escuchando, no se trata de presión por los puestos, sino que le hemos dicho necesitamos un diálogo, pero parece que fue más amena la invitación al tinto con la oposición, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que con los propios sectores que lo apoyaron a él a la presidencia. Y Catherine Miranda nos dice: le he enviado varios mensajes al presidente, pero parece que no nos oye. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros tengamos... Sí, Santiago, representante Santiago. Bueno. Ok, Andrea, pues miren, lo primero que yo quiero aclarar es que el Partido Alianza Verde nunca ha sido un comité de aplausos. En medio de la diversidad política e ideológica que representan cada uno de los que están acreditados para estar en el Congreso de la República, pues amerita, por ejemplo, que el Partido Alianza Verde hoy tenga importantes aportes, por ejemplo, en materia tributaria. Le quiero recordar a los colombianos que la tributación de las personas con más altos ingresos, la tributación a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, vienen siendo una bandera del Partido Alianza Verde durante su historia en el Congreso de la República, y han sido tenidos en cuenta y fueron tenidos en cuenta en precisamente la última reforma tributaria, y asimismo en todo lo que se ha hablado en materia de paz total, lo que quiere decir que el gobierno en muchas ocasiones ha tenido obviamente actitud de escucha y receptividad. Lo interrumpo allí. Si bien hay unos temas puntuales que usted dice, bueno, sí han sido receptivos, pero incluso lo de paz total tampoco, porque la representante Catherine Juinado hizo un debate contra el político sobre el comisionado de paz. Bueno, finalmente él ya sale de este cargo, pero específicamente sobre la reforma a la salud, algo sí está pasando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el cortocircuito entre los verdes y el gobierno? Yo no siento que exista un cortocircuito por un motivo. Una de las ponentes de esta reforma a la salud es nuestra compañera Marta Alfonso del Partido Alianza Verde. Una mujer que ha hecho cantidad de mesa de trabajo y de tareas para poder incluir cada una de esas tareas de los representantes que suponen tener alguna intención de cambiar. Yo lo entiendo, pero una cosa es hablar con Inti Asprilla, con la representante Marta Alfonso, que hacen parte del Partido Verde, pero que están mucho más cercanos al gobierno. Yo le pregunto por el cortocircuito que es evidente con Catherine Miranda y con Catherine Juinado, por ejemplo. Porque si no, ellas no están diciendo vámonos a la independencia. Y JP. Y JP Hernández. ¿Representante Santiago? Ay, se nos congeló la imagen en el Zoom. ¿Ahí nos escucha bien? No. Ahí, ¿ya mejor? El sonido. Representante. Andrea, ¿me escuchan bien? Sí. Quiero preguntarle puntualmente si hay un cortocircuito, porque entonces Catherine Miranda y Catherine Juinado y JP Hernández, porque dicen vámonos a la independencia. ¿Qué pasa ahí?
Mire, yo no voy a personalizar el debate de pronto en contra de los compañeros. Yo respeto profundamente lo que consideren ellos. A mí como congresista de la República me ha tocado diferentes socializaciones con el ministro de Salud. Incluso le voy a contar una novedad. Antes de ser radicada la ponencia de la reforma a la salud, nosotros estuvimos en el despacho de la doctora Carolina Corcho haciendo una socialización con mucha minucia de lo que significa esta reforma a la salud. Una vez se posesiona el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, hicimos otra reunión en la vicepresidencia en ese momento de la doctora Olga Lucía Velázquez, donde hicimos otra socialización y donde manifestamos interés de hacerle unas modificaciones claras a la reforma a la salud. Lo que yo no entiendo aquí es cuáles son precisamente esas otras modificaciones que compañeros quisieran hacerle a la reforma, o si esas modificaciones están muy alineadas a lo que significa precisamente ese neuro y esa tensión central que tiene la reforma en materia, por ejemplo, de transferencia directa, en materia de eliminación de las EPS. A este congresista le han tocado todas las socializaciones posibles del gobierno, pero no solo eso, han tenido en cuenta cada una de las ideas que con mi equipo de trabajo le hemos hecho a la reforma a la salud. Entonces ahí es donde yo no me explico por qué esa justificación de que hay un cortocircuito y pocos vasos comunicantes con el gobierno nacional. Varios, por lo menos la mitad, y ahí se van a medir el pulso y las votaciones, cuántos de ellos se quieren ir para la independencia. Por ejemplo, el representante Alejandro García. Quiero preguntarle por esa frase del ministro de Salud, que si bien muchos dicen, oiga, no es una moneda de cambio para entonces votarle todo lo que quiera el gobierno, incluso el comunicado del Partido Alianza Verde lo dijo así, pero también hay voces que dicen políticamente, no se trata de mermelada, sino que cuando alguien hace política en compañía del presidente Gustavo Petro en este caso, pues también tienen que ser sensatos, y si no están con el gobierno, entonces debería irse también quienes fueron nombrados en el gobierno para que jalaran para el mismo lado. Le pregunto por las cuotas verdes en el gobierno, ¿qué deben pasar con ellos? Yo creo que si vamos a hacer independencia, asumimos esa posición completamente. Hoy en el partido, más o menos la mitad de los congresistas estamos alineados en que debemos ir a ese espacio. Es que mira los debates de la salud, llevamos más o menos unas 13 plenarias. Si el gobierno estuviese concertando, escuchando, dialogando, llegábamos allá a votar, pero hemos tenido días en que se aprueban 3 artículos y el día anterior 7 u 8. Esto justamente le falta concertación, escucha, le falta discusión, le falta explicación para poder darle trámite. A mí el caso de esta reforma, justamente, si usted mira los resultados de cómo ha funcionado la plenaria, de cómo avanza, de cómo no se está logrando el quórum, de cómo, teniendo el gobierno la mayoría, esto no avanza, y es justamente por la falta de concertación, de espacios de escucha, de dar claridad, de resolver las preocupaciones que se tienen por parte de los congresistas. Eso es lo que, pues, personalmente creo yo que es lo que está pasando. Si usted como gobierno, como lo han hecho en otros momentos, como fue por ejemplo la discusión de otras reformas, sienta con las bancadas de los partidos, dicen, ¿cuáles son las líneas rojas de ustedes? No, nuestras líneas rojas son estas y estas. ¿Qué propuestas tienen ustedes? Tenemos estas y estas propuestas. ¿Qué preocupaciones tienen? Esa es una preocupación para nosotros. Usted antes como bancada lleva todo y con el gobierno va ajustando para ir a la votación. Listo, presenten esa proposición como partido que la avalamos. Y así funciona. Esto no lo hemos encontrado en la reforma de la salud. Y por eso el ambiente tan difícil, por no decir hostil, que estamos presenciando en la plenaria, donde nos quieren meter en bloque las cosas, y ahí es cuando se termina de incomodar el resto de los congresistas y diciendo así no se puede dar una discusión cuando tienes que votar 15 o 20 artículos que tienen cada uno proposiciones tan distintas y tan variadas, cuando a veces pasa que un solo artículo puede tener 3, 4 proposiciones. Entonces esto yo creo que no ha sido bien manejado políticamente, no ha sido concertado, no ha sido construido, y ahí están los resultados. Los resultados es que yo hoy no veo la reforma de la salud, y sí, nosotros con los votos. Entonces pues, habrá que esperar y mirar qué es lo que pasa o qué es lo que hace el gobierno. Claro, y al contrario, aposta a la reunión esta tarde a decir básicamente, ustedes están acá, así que voten.
de lo que va a pasar esta tarde con la Alianza Verde. Una pregunta muy puntual, representante Santiago Osorio. ¿Usted considera que si el Partido Verde se declara en independencia, se debe ir también la representación política en el alto gobierno del Partido Alianza Verde? Le digo, el director del DAPRE, la consejera para las regiones, entre otros, varios personas que están allí con el presidente Petro, ¿o no? Andrea, mire, primero permítame decirle algo muy puntual. Yo creo que lastimosamente, y esto lo digo de manera constructiva, ni más faltaba, el ministro Guillermo Alfonso logró lo que no logró la oposición, que era meterle la talanquera a esta discusión de la reforma a la salud, porque con esa precisamente con esa comunicación generó una serie de estragos inimaginables, y por cuenta de eso, pues ya vieron ustedes la decisión de la semana pasada de volver a levantar la plenaria, porque muchos de nosotros estamos recusados para tomar decisión frente a la reforma. Sobre su pregunta puntual, yo la semana pasada hacía un comentario muy jocoso. Cuando me preguntaban lo que usted me acaba de preguntar, yo respondía muy sencillo. Por ejemplo, yo nunca me he tomado ni siquiera un tinto con el director del ICETEX desde que está nombrado. Es decir, mi votación aquí no depende de que el Partido Alianza Verde tenga una representación clara en el gobierno nacional. Mi decisión de respaldar las reformas están precisamente ancladas a una decisión de estudio, pero precisamente a una necesidad que, como uno de los congresistas más jóvenes de Colombia, creo que debe haber una reformulación en la forma en la que está funcionando el sistema en diferentes aspectos en nuestro país. En ese orden de ideas, independiente a la representación, a que se quede el director del quien ha hecho una tarea, a que se quede el doctor Jorge Eduardo Londoño, quien ha hecho una buena tarea, a que se quede el doctor Mauricio Toro, quien ha hecho una buena tarea. Yo creo que de eso no depende la votación de un proyecto. La votación de un proyecto y una reforma depende del estudio juicioso y de la argumentación, precisamente para tomar decisiones. Pero déjeme finalizar con algo, Andrea. Ok, rápidamente, por favor. Sí, yo no creo que esto dependa, Andrea, precisamente de que falte socialización. Es que no le falta socialización al hecho de que hay que acabar con las EPS y con esa intermediación que hoy tiene cerca de 94 millones de pesos perdidos. Hagamos algo. Esa pregunta muy puntualmente, y ya va a ser la última para cerrar, porque entendemos que ustedes también tienen otros compromisos. Bueno, pues preguntemos de una vez la hora. Santiago Osorio, representante de la Cámara, ¿a qué hora tienen citada la reunión? ¿Representante? Se plantearon dos escenarios, Andrea. Uno para las 3 de la tarde, que es la hora que tenemos fija. Sin embargo, están planteando, por de un proyecto que es de la compañera Andrea Padilla, senadora del Verde, ellos ir a plenaria, hacer una votación y arrancar a las 5 de la tarde, pero de hoy no pasa esa reunión del Partido Alianza Verde. Finalizar la idea, le preguntaba yo si definitivamente los verdes dicen por mayoría, sabe que nos tenemos que ir de dependencia, entonces también tendrían que salir de sus cargos a las personas que están actualmente acompañando al presidente Gustavo Petro, DAPRE, Consejería para las Regiones, entre otros cargos. ICETEX. Había redondeado esa respuesta, había dejado claro que no tengo inconveniente alguno, queda absolutamente claro que las votaciones se dan por convencimiento de un paquete de reformas que debe sacar adelante el Congreso. Yo quería decirles algo ya para terminar, Andrea, y es, pues, ¿qué más socialización quieren del hecho de eliminar la intermediación a través de las EPS? ¿Qué más socialización se le hace al hecho de que va a haber un giro directo por parte de Ladres? ¿Qué más socialización quieren del hecho de que ya los directores de las clínicas y hospitales públicos en las entidades territoriales va a ser a través de un tema de mérito, que ya quedó absolutamente claro con la eliminación de esa proposición que inicialmente había generado alguna polémica? La reflexión que yo quiero generar aquí es, pues, precisamente que pongan las cartas sobre la mesa y que digan ya por qué, a pesar de que se hicieron elegir con el discurso de la eliminación de las EPS, ya por qué no quieren permitir que se eliminen. Es una reflexión que yo simplemente quiero dejar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Representante Santiago Osorio y representante Alejandro García, finalmente quiero preguntarle si ustedes van a estar entonces mucho más cerca del uribismo que del gobierno, o qué significa estar en independencia respecto al Centro Democrático, por ejemplo. Nosotros tenemos que entender el país mucho más amplio que ser centrista o ser uribista. Sin lugar a dudas, en el país hay distintas tonalidades y posiciones. El Partido Verde, hay algunos cercanos al progresismo y a Petro, otros nos hemos considerado más de centro, pero eso no nos hace ni cercanos ni que convidemos con el uribismo. Acá lo que estamos pidiendo como partido es, así como algunos hemos venido actuando con más
digamos, independencia, que realmente lo hagamos formal, que el partido permita pasar de ser de gobierno, que seamos en independencia y podamos así seguir trabajando, como lo decía ahorita, apoyando aquellas cosas que consideremos que son valiosas. Lo hicimos en su momento con algunas reformas, pero también alejándonos de otras, como lo fue la reforma política, donde no acompañamos al gobierno nacional. Creo que yo pues personalmente he siempre votado con criterio, con independencia, con tranquilidad, con estudio, con rigurosidad, y así pedimos muchos que nos permitan seguir participando del debate. Bien, pues quedamos muy pendientes entonces de lo que ocurra esta tarde con los verdes, que seguramente tendrá repercusión en el gobierno, y ya el presidente Petro lo ha dicho, pues piénselo bien, porque los invito entonces es a un frente amplio en torno a la paz, a esos liberales y a esos integrantes del Partido Alianza Verde. Gracias, representante García. Gracias a ustedes y una feliz tarde. Bueno, Paola, sí vio la carta del expresidente César Gaviria sobre esa independencia que debe también asumir su partido y su bancada respecto al gobierno, ¿no? Sí, Andrea, es que sí, por el lado de los verdes llueve, por el lado de los liberales no escampa, y justamente frente a esa carta pues ya se han pronunciado aquellos que se consideran los liberales rebeldes y que pues además están pensando que ya llegó la hora de que César Gaviria dé un paso al costado y deje que la presidencia de ese partido, el liderazgo de ese partido esté en cabeza de otra persona, porque es que aquí también hay una división muy marcada y hay quienes quieren seguir apoyando al gobierno, incluso estando en una coalición en donde se pues respalden las reformas, y pues obviamente los que están del lado del expresidente Gaviria dicen, nosotros no le vamos a eso. Pues mostremos rápidamente esa carta, sobre todo la segunda hoja, donde le dice el expresidente César Gaviria al presidente Gustavo Petro: es claro que carecemos de cualquier representación y que más bien el presidente decidió entenderse con la representación parlamentaria para llevar al Partido Liberal a un apoyo hacia la propuesta gubernamental de modificaciones a nuestro sistema de salud, asunto sobre el cual tomamos iniciativa antes de que el presidente Petro se incorporara a tal discusión de la reforma del sistema de salud. Y finalmente dice: es evidente que el Partido Liberal hoy carece de representación en el gobierno y ni se nos ha ofrecido ni la hemos buscado. Hemos respetado la decisión que tanto el gobierno como los miembros de la Cámara de mi partido han tomado para acompañar la iniciativa oficial después de que el presidente suspendió la discusión del proyecto en la legislatura anterior. Pero básicamente lo que dice es: ¿sabe qué? Tenemos que declararnos en independencia. Pues le tengo respuesta del ministro Luis Fernando Velasco, quien ha sido pues uno de los más si no a veces solo, pero después se le sumaron para la campaña presidencial contradictores del expresidente César Gaviria, que no lo reconoce como líder del Partido Liberal y que le dice que más bien haga la convención que tienen pendiente. Esto le acaba de contestar en un evento de la W el ministro del Interior a César Gaviria. Respetable la posición del señor expresidente. Escuché también la declaración del vocero del Senado del Partido Liberal y señala que esa es una posición personal y no de bancada. Nosotros los liberales, porque yo soy liberal, debatimos, no recibimos órdenes, y muy seguramente esa propuesta será debatida en la bancada de senadores y representantes, o aún mejor, debatida en la convención que muchos liberales de Colombia están esperando. Debatimos, no recibimos órdenes, César Gaviria, le dice Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Entonces quedamos pendientes de los verdes, qué va a pasar, y también de los liberales.